Pues les agradezco mucho que me estén acompañando en este nuevo tutorial en el cual estamos programando o haciendo algoritmos computacionales con el software de Raptor en la metodología de diagramas de flujo. El tema que estamos abordando es arreglos de memoria bidimensionales. Eh, Vamos a recordar en estos momentos algunas cuestiones teóricas hablando de las partes de una matriz de coeficientes. Ya en un tutorial anterior estuvimos platicando exactamente a qué se refiere lo que es la matriz de coeficientes y que el arreglo matricial se entiende como un arreglo de filas y columnas. En este caso, generalmente, por convención, por costumbre, se utiliza la variable i para las filas y la variable j para las columnas. Entonces, vamos a ver aquí en la parte superior izquierda lo que le llamaríamos una matriz de elementos, ¿verdad? Donde tenemos 4 columnas y tenemos 4 filas. Déjenme, les recuerdo que en este caso se les llama matrices a los arreglos que tienen el mismo número de filas con el mismo número de columnas. Es decir, en este caso tenemos 4 filas, 4 columnas, ¿verdad? En el momento en el que el número de filas y de columnas no es el mismo, se les llama de otra manera, no se le dice matrices, nos podemos referirnos a ellos como determinantes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahorita requiere necesariamente que sea una matriz, también le llamamos matriz cuadrada, eh, requiere que sea el mismo número de filas y de columnas para poder encontrar las partes de las que nos vamos a referir en estos momentos. Entonces tenemos la matriz de elementos, también conocida como matriz de coeficientes, y en la parte de abajo, al lado izquierdo, que estoy señalando con el apuntador del mouse, tenemos lo que le llamamos la matriz de posiciones, donde el primer número nos vamos a referir a las filas y el segundo número a las columnas, por eso están separados por una coma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este elemento sería la fila 1, columna 2, este elemento sería la fila 3, columna 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Pues bien, dentro de las partes que podemos encontrar en una matriz, se encuentran, por ejemplo, la diagonal principal. La diagonal principal o los elementos que componen a la diagonal principal son aquellos que únicamente están como su nombre lo indica, en una diagonal partiendo del primer elemento y de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, el primer elemento es el 50, luego el 65, luego el 30 y el 45. Estos 4 elementos son lo que se le llamaría la diagonal principal. Y es que miren, déjenme recordar una cosa. Si yo sumo, dependiendo de lo que estemos hablando de la matriz de elementos, ¿no? Pero yo podría sumar todos los elementos de la matriz. Pero quizá en algún momento puedo sumar únicamente las filas, ¿verdad? Lo cual tendría yo aquí 4 sumatorias. Uno para la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. O también podría sumar por columnas y también tendría 4 valores diferentes porque es uno para cada columna. Y dependiendo de lo que estemos hablando nos podemos referir a diferentes cosas, que eso lo vamos a dejar para más adelante. Por eso es importante aprender a ver en estos momentos qué pasaría si a mí me interesa sumar exclusivamente los elementos de la diagonal principal. Bueno, tendríamos primero que visualizar cuáles son las posiciones de los elementos que forman parte de la diagonal principal, ¿verdad? Aquí tenemos las posiciones, ¿sí? Y vemos un comportamiento repetitivo.
la fila y la columna son siempre iguales. Y tendríamos una condición, que la I es igual a la J, es decir, la fila y la columna son iguales. ¿Sí? En este sentido, sería conveniente, pues de alguna manera, ver cuáles son estos elementos. Voy a señalarlos con el apuntador del mouse, ¿sí? Y podríamos decir, oye, a mí me interesa sumar únicamente los elementos de la diagonal principal, y se puede precisamente hacer con la condición que ahorita vamos a ver cómo se utiliza esta condición. Ahora, hay otros elementos, por ejemplo, que se le llama matriz triangular superior. Estos elementos vienen a ser únicamente aquellos elementos que están por encima de la diagonal principal, por ejemplo, el 60, el 70, el 80, el 75, el 85 y el 40. Estos 1, 2, 3, 4, 5 son 6 elementos, ¿sí? Para una matriz de 4×4. Hago la aclaración que todo esto que estamos explicando en estos momentos va a ser lo mismo para una matriz de 5×5, de 6×6, de 3×3, de 8×8, etcétera, ¿no? Esto no va a cambiar. Entonces, si a mí me interesa sumar los elementos exclusivamente de la matriz triangular superior, vemos que aquí están las posiciones que pertenecen a esos elementos, y el comportamiento repetitivo es que la fila siempre es inferior a la columna, por lo tanto la condición es I menor que J. Por su parte, los elementos de la matriz triangular inferior son aquellos elementos que están perdón, por debajo de la matriz triangular, pero de la diagonal principal. Los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Aquí tenemos entonces las posiciones, ¿sí? Sería, por ejemplo, el 55, el 10, el 15, el 20, el 25 y el 35. Y también estamos viendo que son, para una matriz de 4×4, también son 6 elementos. Aquí el comportamiento repetitivo es que la fila siempre es mayor a la columna, y la condición sería I mayor a J. Finalmente tendremos la matriz, la diagonal secundaria. La diagonal secundaria, que forma parte de esa diagonal que comienza con el último elemento de la primer fila, ¿sí? Y concluye en el primer elemento de la última fila. Insisto, el último elemento de la primer fila y el primer elemento de la primera fila. Así, de manera de derecha a izquierda, sería, por ejemplo, en este caso, el 80, 75, 20 y 15. Y aquí están las posiciones que forman parte de esta diagonal secundaria. El comportamiento de la fila es, más bien del comportamiento repetitivo, dice la fila más la columna es igual a la dimensión de la matriz más 1. Aquí lo podríamos representar de esta manera, que I más J es igual a N más 1, donde N es la dimensión de la matriz. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo ya utilizando Raptor, donde vamos a sumar exclusivamente los elementos de la diagonal principal. Voy a abrir el programa, ¿sí? Y nos damos cuenta que tenemos, ¿sí? En este caso tenemos el módulo inserción, donde vamos a agregar los datos a la matriz, la sumatoria de la diagonal principal y finalmente imprimir. Ahora, en inserción, si ustedes se dan cuenta, lo primero que va a hacer el programa es preguntarme cuál es la dimensión del arreglo matricial, partiendo de la base que debe ser una matriz cuadrada. Por eso vamos a capturar la variable máximo, ¿sí? Y con el objetivo de que el programa no se haga muy tedioso, los elementos de la matriz van a generarse de manera automática con números aleatorios. Aquí tenemos la función floor, utilizando también random, ¿sí? Acuérdense que
Si no utilizáramos esta forma de agregar datos a la matriz, esto sería relativamente tedioso, porque por ejemplo, si yo le digo que la dimensión de la matriz es 4, entonces me va a pedir 16 elementos, pensando que es 4 por 4, ¿verdad? Serían 16 elementos. Entonces, estarlos capturando con el teclado se hace un poco lento la explicación. Por eso estamos generando números aleatorios. Y esta es la manera en Raptor de generar números aleatorios. Bueno, ahora vamos a darnos cuenta también que tenemos dos loops. Voy a seleccionar en rojo el loop que le llamamos el loop interno, que se controla con la J, y el máximo, acuérdense que es la variable donde es el máximo de columnas, ¿no? Y se alcanza aquí a ver, sí, ya con azul, el loop externo, que sería este, que es el controlado por la I, que serían las filas. Entonces, de esta manera estamos agregando elementos a la matriz y se agregan los elementos por columna. Por fila, perdóneme. Los elementos se almacenan por fila, por la forma en la que está organizado es más, déjeme ponerle aquí, los elementos se asignan en fila, ¿verdad? Por fila, para que quede ahí solamente establecido ese. Ok, luego vamos a ir al módulo sumar diagonal principal. ¿Sí? También aquí tenemos nuestro loop interno, ahí lo estamos viendo, lo podemos visualizar. Déjeme hacerlo un poquito más pequeño para que se alcance a ver. Ahí tenemos el loop interno en rojo y el loop externo en azul. Nada más que aquí hay que destacar otra cosa. El loop interno tiene a su vez un selection, aquí lo estoy poniendo en rojo, es un selection y vean ustedes, aquí está la condición, esa condición de la que hablamos en un momento dado, lo voy a poner aquí así, esta condición igual a J se coloca en este selection dentro del loop interno y entonces cuando la I y la J es igual, se hace una sumatoria y ese es el elemento que se está sumando, que es lo que habíamos dicho, si la I y la J son iguales, se suma exclusivamente ese elemento, ¿sí? Entonces voy a señalar aquí otra vez el loop interno, ya para que se vea en rojo, ya ese loop interno abarca el selection. Voy a hacerlo un poquito más grande, ¿sí? Y vamos a correr el programa, ¿sí? Vamos a correr el programa, dice cuál es la dimensión del arreglo matricial, le voy a poner 4, para que sea 4 por 4 y sean 16 elementos. Y vean ustedes, ahí se imprimió ya con la función, con el módulo imprimir, valga la redundancia, con el módulo imprimir, se imprimieron los elementos que se generaron de manera aleatoria y dice que la suma total de los elementos de la diagonal principal es 158, vean, es la sumatoria de 55, 66, 15 y 22. ¿Sí? Ahí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el número 6 está repetido, es un elemento que está repetido, está en la fila 1, columna 2 y en la fila 2, columna 1. Ahí se repitió, no alcanzo a visualizar si algún otro elemento parece ser que ningún otro elemento está repetido. Bueno, entonces se dan cuenta que no están, las columnas no están bien delimitadas, hay una pequeña variación, un pequeño desfase, como por ejemplo en este número 15, ¿verdad? Que se alcanza a ver que no están necesariamente derechos, pero se alcanza a apreciar más o menos cuáles serían las columnas, ¿sí? Bueno, de esta manera yo creo que ya estamos. Bueno, antes de terminar esto, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero sumar exclusivamente los elementos de la matriz triangular superior? Entonces yo tendría que sustituir este igual que está aquí, lo tendría que sustituir con un menor que. Si le coloco un mayor que, estaría sumando los elementos de la matriz triangular superior y en este caso
si yo pongo aquí i más j igual a, aquí tendría que ser máximo más 1. I más j igual a máximo más 1 para poder sumar los elementos de la diagonal secundaria. ¿Por qué máximo? Porque máximo es la variable que obtiene lo que es la dimensión. Acá en PowerPoint simplemente utilizamos la variable n, ¿verdad? Para representar una variable indeterminada en cierto momento, ¿sí? Y que va a depender de la dimensión que capturemos al momento de correr nuestro programa. Antes ya simplemente vamos a correr, le voy a poner 5 por 5 o un arreglo matricial de 5 por 5 para que vean que también pone las 5 columnas, 5 filas y la sumatoria de la diagonal principal. Que sería el 52, 29, 47, 95 y el 9. Bien, vamos a concluir con este tutorial para poder proceder a las preguntas, dudas, comentarios con respecto a este interesante tema de arreglos de memoria bidimensionales, y estamos utilizando Raptor para poder representar en este caso la sumatoria de ciertos elementos de una matriz. Muchas gracias.